Uno de los principales retos cuando rodamos en exteriores es que la luz varía constantemente a lo largo del día, no solo en términos de dirección, sino también nos varía el contraste y el color. Durante el amanecer y el atardecer, las sombras son muy alargadas porque el sol está bajo. El contraste entre la luz y la sombra es menor y la temperatura de color es muy variable. Aunque la velocidad a la que nos movemos con respecto al sol es siempre constante, el efecto de esa variación es más notable al amanecer y al atardecer. En las horas centrales del día se estabiliza y tenemos menos sensación de cambio. Justo antes de la salida del sol, la luz es fría, porque solo proviene del reflejo de la bóveda celeste. Luego, justo cuando despunta el sol, la luz es muy cálida, la temperatura de color es muy baja, unos 2000 Kelvin. Y a medida que va avanzando el día, va subiendo la temperatura de color para luego volver a bajar cuando nos acercamos al atardecer. Es importante que tengamos esto en cuenta a la hora de rodar en exteriores y contar con que será conveniente retocar el color en postproducción, etalonar, para igualar el color de los planos que hemos rodado a lo largo de toda una jornada en exteriores. Elegir el lugar adecuado. En muchas ocasiones, cuando estamos rodando con personajes, podemos elegir dónde colocarlos para rodar nuestra secuencia o entrevista. Podemos elegir dónde nos viene mejor llevarnos la acción. Vamos a ver algunas de las opciones. Rodar en la sombra. La luz suave que tenemos en una zona de sombra puede ser una muy buena opción. Por ejemplo, a la sombra de un árbol o la sombra que arroja un edificio. La luz que tenemos en esas condiciones es muy favorecedora para retratar rostros, porque es muy difusa y si planificamos bien el rodaje en términos de posición del sol, podemos tener una luz que se mantenga constante bastante tiempo, con lo que nos facilitaremos bastante la vida. Rodar en el sol. Cuando rodemos bajo la luz directa del sol, debemos tener varias cosas en cuenta. Lo habitual será que evitemos las horas centrales del día, porque a esas horas el sol está muy alto, casi cenital, y esa dirección de luz no es nada fotogénica porque genera grandes sombras en las cuencas de los ojos. Por eso intentaremos planificar nuestro rodaje bien y aprovechar esas horas centrales del día para otras cosas, bien para hacer los interiores o para rodar en zonas de sombra, o bien si nuestro día de rodaje ha de ser todo en exteriores y con sol, rodaremos los planos generales a las mejores horas de luz y dejaremos los planos cortos para esas horas centrales del día, ya que en un plano corto es mucho más sencillo intervenir y modificar el esquema de luz usando bastidores, palios y reflectores para cortar el sol, tamizarlo o modificar su dirección. Sol de contra. Cuando rodamos bajo la luz directa del sol, un recurso muy habitual es buscar que el sol esté de contra a los actores, con lo que la luz que tienen en la cara es una luz más suave, que viene de la reflexión. Podemos además usar un reflector para rellenar un poco la cara de los personajes reflejando la luz directa del sol y así reducir el contraste entre la intensidad del contraluz y la intensidad de luz que tenemos en la cara. Sol a favor. En principio, solo rodaremos con el sol directo a favor cuando estemos rodando a las horas en las que el sol tiene una altura más favorecedora, como unos 45 grados aproximadamente, es decir, a primera y última horas del día. Rellenar la sombra, reflectores. A veces tenemos más contraste en la escena del que nuestra cámara es capaz de retratar, porque no tiene suficiente latitud. Otras veces el contraste es demasiado fuerte para el tipo de look que queremos tener. En ambos casos, lo que haremos será rellenar las sombras. Con una superficie reflectante rebotaremos la luz directa del sol. Si lo que queremos conseguir es un relleno difuso que no arroje sombras definidas, usaremos una superficie blanca para reflejar la luz. Si buscamos un efecto más duro y más intenso, usaremos una superficie plateada para reflejar el sol. Esta superficie plateada puede ser más o menos dura según lo rugosa que sea. No es lo mismo rellenar reflejando el sol directo que cuando tenemos un día nublado o cuando estamos en una zona de sombra. En un día nublado, a veces una superficie blanca no refleja suficiente luz y entonces usaremos una superficie plateada que captará más intensidad. Y como la luz que estamos rebotando es difusa, porque está filtrada por las nubes, nuestro relleno seguirá siendo muy difuso. Una superficie plateada no modificará el color de la luz, reflejará la luz exactamente del mismo color que la luz que incide en la superficie. Si usamos una superficie dorada, calentaremos la luz, bajaremos su temperatura de color. Existen muchos tipos de reflectores, vamos a verlos. Sticos o Porex.
Habitualmente están pintados por un lado de blanco y por el otro lado de negro. Los fijamos a un trípode con el portasticos y buscamos la orientación buena que refleje el sol en dirección a nuestro personaje y luego fijamos esa posición. La parte negra nos sirve como negativo, es decir, para quitar luz de una zona y ganar contraste. En un día nublado podemos forrar nuestro estico con Roscoflex, que es un material de plástico reflectante, y tener un lado del estico blanco y el otro plateado. Así jugamos rápidamente cambiando de un relleno duro a un relleno suave. Reflector Lastolite. También existe este tipo de reflectores flexibles, aunque debemos tener cuidado con ellos en exteriores porque el viento los mueve y entonces nos varía la cantidad de luz rebotada, o sea, la intensidad del relleno. Son difíciles de controlar. Son más prácticos para interiores o para planos de duración corta. Suelen tener una parte blanca, otra plateada y otra dorada. Esta última nos hará el mismo efecto que la plateada, o sea, un relleno duro, pero con una dominante cálida. Podemos utilizarlo también con la parte blanca para tamizar la luz. Pantallas de reflexión, plata y espejo. Si queremos añadirle volumen a la imagen, por ejemplo, con un contraste suave para un personaje que está en una zona de sombra, podemos usar una pantalla de reflexión plateada que pondremos en la zona de sol dirigida hacia nuestro personaje. Las pantallas de reflexión tienen dos lados plateados, uno más duro y uno más suave. Podemos usar estas pantallas también para rellenar la sombra cuando estamos rodando con el sol de contra al personaje. También hay pantallas reflectoras de espejo. Estas nos reflejan directamente el sol, con lo que tenemos muchísima intensidad y sombras muy definidas, iguales que las del sol. Podemos usarlas para hacer un contra muy duro e intenso, o para reflejar la luz del sol y llevarla allí donde nos interese. Por ejemplo, si tenemos un personaje en una zona de sombra, podemos usar la pantalla como si fuera un foco. Lo colocamos en la dirección que nos interese en una zona en la que pueda reflejar el sol y lo dirigimos hacia el personaje. A mitad de camino ponemos un bastidor de difusión para suavizar las sombras si queremos. Todos estos reflectores requieren que los redirijamos cada poco tiempo, ya que como la luz del sol nos va cambiando, el ángulo con el que incide el sol sobre la pantalla y por consiguiente su ángulo de reflexión varían. Para hacer esto debemos tener claro cuál es el recorrido que hará el sol y preverlo, para ver cuánto tiempo vamos a ser capaces de mantener esa luz antes de que, por ejemplo, el lugar donde está situada la pantalla entre en sombra. Para rodajes en exteriores en los que no podemos tener grandes fuentes de luz artificial ni grupo electrógeno, los reflectores plata-espejo son una herramienta muy útil, ya que al reflejar directamente el sol tenemos mucha intensidad de luz reflejada para trabajar. Palios. Es un bastidor al que ajustamos una tela que queda tensa. Con un palio podemos hacer lo mismo que con un estico, pero cubrimos una superficie mucho mayor y creamos un relleno de mayor intensidad. Los tenemos de muchos tamaños, desde 2 por 2 metros hasta 6 por 6, por ejemplo. Y luego podemos ajustarles telas de muchos tipos dependiendo del efecto deseado. Tenemos telas blancas, plateadas, negras, doradas, etc. Conviene que haya a su lado siempre 2 personas para controlar que no se mueva con un golpe de viento y debemos tener en cuenta que no podemos usar el palio si tenemos un día muy ventoso. Tamizar el sol, herramientas. Aparte de rellenar las sombras, otra forma que tenemos de controlar el contraste es tamizando el sol. Para cubrir a un personaje en plano medio podemos usar un bastidor grande sobre un trípode o si necesitamos cubrir una superficie mayor, usaremos un palio. Así, aunque tengamos el personaje en una zona de sol, podemos suavizar la luz que lo ilumina. Dependiendo del efecto que queramos conseguir, usaremos un tipo u otro de difusor. En otros tutoriales ya hemos visto algunos de los ejemplos de los muchos tipos de difusores que hay en el mercado, pero hay algunos que suelen usarse más habitualmente en exteriores. Es un difusor muy sutil que se utiliza cuando queremos mantener la sensación de sol directo, pero suaviza un poco los contornos de la sombra, con lo que la luz es un poco más amable.
Es una gama de gelatinas difusoras pensadas especialmente para días ventosos o con lluvia, y su característica principal es que son silenciosos, con lo que nos permite usarlos en grandes bastidores y rodar con sonido directo sin problemas de ruidos producidos por el viento agitando la gelatina. Los tenemos en gama de muy poca a muy fuerte difusión. También existe un tipo de grid cloth silencioso con el que logramos una difusión muy intensa pero sin este ruido de la gelatina. Si necesitamos cubrir una superficie mayor, por ejemplo, hay varios actores o necesitamos cubrir un coche, etc., podemos tamizar la luz usando un palio con una tela fina. Esta puede ser más o menos fina dependiendo del tipo de difusión que queramos aplicarle a la luz. Tenemos sedas, muselinas, telas blancas sólidas, etc. Rodar nublado. Un día nublado puede ser un problema si tenemos que rodar paisajes, dependiendo de lo que estemos rodando y de lo que queramos contar. Pero la luz de un día nublado es muy bonita para retratar rostros, porque es suave y uniforme. Es interesante tratar de rellenar las sombras que se producen en las cuencas de los ojos, ya que la luz viene muy cenital. Para eso usaremos un estico blanco o una superficie de reflexión plateada que nos permita captar un poco más de luz. También podemos rellenar una superficie más grande con un palio con tela plateada, por ejemplo. Cambiar la perspectiva. A veces no es posible mover el sujeto que estás retratando, pero puedes moverte tú con respecto a él y conseguir un efecto muy distinto. Haciendo esto cambiaremos el ángulo con el que el sol incide sobre el objeto y sobre la cámara y daremos una sensación muy distinta porque estaremos viendo un esquema de luz diferente. Rodar siluetas. Si no puedes luchar contra ello, únete. Si el contraste es tan grande que no puedes resolverlo, rodar al personaje en silueta contra el paisaje puede ser un recurso interesante. Expondríamos entonces para el fondo y el personaje quedaría negro en silueta. Claro que no valdría para una entrevista, pero sí para tener algunas imágenes de recurso que pueden ser interesantes. Flares. Habitualmente, para evitar flares indeseados en cámara cuando rodamos con el sol de contra, usaremos un parasol que impida que la luz llegue a la lente del objetivo y le pondremos una visera por arriba para cortar el sol directo. Aunque no siempre querremos evitar estos flares, en según qué ocasiones pueden ser un recurso estético muy interesante. Filtros. El uso de filtros de cámara en exterior día es muy necesario, sobre todo porque cada vez la sensibilidad nominal de las cámaras digitales es más alta. Eso hace necesario el usar filtros neutros que resten luz y nos permitan trabajar al diafragma adecuado y con la profundidad de campo deseada. Existen filtros neutros de densidad fija que son simplemente cristales tintados. Los hay que reducen la luz a la mitad, un paso de diafragma, a la cuarta parte, 2 pasos, o a la octava parte, que son 3 pasos de diafragma. Y luego tenemos también los neutros variables. Estos neutros nos permiten ajustar exactamente la cantidad de luz que queremos restar simplemente girándolos. En los filtros variables se usa el principio de la polarización de la luz y la interacción entre dos polarizadores. Este filtro puede asemejarse a una rejilla teórica que solo dejaría pasar la luz polarizada de forma paralela a ella. Si detrás de un polarizador lineal colocamos otro, podremos bloquear más o menos luz dependiendo de la posición relativa de sus rejillas. Esto nos permitirá ajustar la exposición girando el neutro variable sin tener que mover el diafragma, que estará fijo donde a nosotros nos interese.